Y esta historia es una historia muy impresionante en la cual nosotros podemos ver varios factores. Tenemos varios factores dentro de toda esta historia. Primeramente, hay un pueblo que dice que es el pueblo de Israel, que está dividido en dos pensamientos. Un pueblo el cual no sabe si existe Dios o si Baal es Dios. Es un pueblo que no entiende cuál es la voluntad de Dios. Es un pueblo que no sabe a dónde ir. Es un pueblo que no tiene una visión. Podemos ver esta forma en la cual el pueblo no sabe ni siquiera si va a ir a la derecha o va a ir a la izquierda. También tenemos otro factor, que es que Elías solamente era él. Ya no habían más profetas de Jehová. Dice que habían 400 profetas de Baal y solamente quedaba un profeta de Jehová. Y en el transcurso de la historia nosotros podemos, conforme vamos leyendo, vamos viendo cómo Dios va haciendo su obra. Diga conmigo proceso. Dígalo conmigo, proceso. Yo sé que a muchos no nos gusta esta palabra porque es cuando Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de un cambio, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de que algo va a suceder en nuestras vidas. Cuando hablamos de proceso, estamos hablando de algo que probablemente va a doler, de algo que va a costar trabajo. Cuando hablamos de proceso, estamos dándonos cuenta que es algo que no es de la noche a la mañana, sino que va a llevar un tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Entonces, Dios tiene siempre un plan para nuestras vidas. ¿Cuántos pueden creer eso? Y Dios tiene algo especial y Él siempre quiere hacer su voluntad con cada uno de los que estamos aquí. Dios nos trajo aquí a esta su iglesia para saber que solamente hay un Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ese Dios es el único, es el Rey de Reyes, es Jehová de los ejércitos. Oh hermano, yo no sé si eso te emociona a ti, pero yo tengo un Dios. Es el único, el verdadero. Y nosotros tenemos que reconocer día tras día que ese es nuestro Dios. Y nos tenemos que emocionar cuando escuchamos que solamente existe un Dios fiel, un Dios misericordioso, un Dios perdonador. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero lamentablemente siempre el pueblo de Israel, si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, siempre el pueblo de Israel estaba perdido en no saber qué hacer. El pueblo de Israel siempre estaba perdido en que si iban a hacer o no iban a hacer, de que si estaban decididos, si creían o no. Era un pueblo que no entendía, aún a pesar de las señales que Dios les había dado. Pasaron el Jordán, pasaron el río y pasaron el Mar Rojo. Y aún así, después de todo eso, querían más señales para saber que era Dios. Dios les dio maná y aún a pesar de todo eso, querían saber si Dios era real. Era un pueblo necio, un pueblo que no entendía el propósito de Dios. Un pueblo que no sabía dónde Dios los quería llevar. Porque Dios tenía algo más grande para sus vidas. Porque Dios tenía un propósito más grande. Algo que ellos no podían ver con sus ojos carnales. Dios estaba viendo algo más allá para ellos. Pero siempre el pueblo de Israel se veía en esa delgada línea de entre si creían o no creían. El pueblo de Israel siempre estaba perdido, no, estaban confundidos. Ay, es que me dijeron que no existe Dios, porque ya me vino la vecina a decir que cómo vamos a creer en Dios, que si mira cómo estás, que cómo vas a creer en ese Dios si no lo puedes ver. Muchas veces nos enfocamos en si podemos ver a Dios, en vez de querer sentir a Dios, en vez de estar con Dios, en vez de anhelar a Dios. Jesús vino a demostrarnos un amor eterno. Jesús vino a demostrarnos que hay un cambio radical, pero nosotros tenemos que decidir si queremos cambiar o no. Si no, siempre vamos a estar en la misma línea, igual que el pueblo de Israel. Siempre vamos a estar en esa misma línea en la cual no vamos a saber si vamos a querer cambiar o no vamos a querer cambiar. Siempre vas a ser el mismo, vamos a ser los mismos si siempre estamos con esa mentalidad como Israel. Israel tenía esa mentalidad dividida, una mentalidad que no dejaba avanzar al pueblo de Israel, una mentalidad que aunque veían los milagros, que aunque veían que pasaban los años, que aunque veían la voluntad de Dios, el pueblo de Israel tarde o temprano volvía a caer en el mismo punto donde no sabían si Dios era real.
y volvían a lo mismo, caían otra vez, regresaban al mismo lugar. Dios los sacaba una vez, les mostraba su mano poderosa, y después de eso, ¿qué pasaba? El pueblo se olvidaba, el pueblo prefería las cosas del mundo, el pueblo anhelaba más. Y qué triste es ver en esta historia que llega el profeta Elías. Llega y les empieza a decir: vamos a ver quién es Dios realmente. Si es Baal, Él va a hacer la obra. Si es Dios, Él va a hacer la obra. Y digo, qué triste, porque aún todavía el pueblo le dice: bien dicho, así hay que hacerlo para ver quién es Dios. Todavía un pueblo incrédulo, un pueblo que no sabía de Dios, un pueblo que no entendía la voluntad de Dios. Pero aún a pesar de que el pueblo no entendía el propósito que Dios tenía para sus vidas, habían personas que sí creían que había un Dios. Habían personas, aún un pequeño remanente entre todo ese pueblo, que decía: yo sé que sí hay un Dios. Yo reconozco que sí existe un Dios que hace milagros, un Dios que va a hacer la obra. Yo no sé qué vaya a pasar hoy en ese día, pero yo sé que Dios va a hacer algo grande. Yo no sé si eso te emocione a ti, hermano, pero eso no solamente es una historia que ya pasó. Dios sigue hablando en nuestras vidas hoy en este día. Pero triste es ver que todavía el pueblo no entiende, su mente está dividida. Tristemente es ver que tienen que llegar y ya con nada se impresiona a la gente. Ya una vez escuché una predicación que a veces nos acostumbramos a los milagros. Nos acostumbramos tanto que ya no podemos ver que hay un nuevo día y no lo vemos como un milagro. Y eso mismo pasa con cada uno de nosotros. Y tristemente llega el día, pasan los años, pasa el tiempo. Dios te mostró la mano poderosa. ¿Y qué pasa después? Nos olvidamos de todo lo que Dios hizo. Nos olvidamos que Dios trabajó en nuestras vidas. Nos olvidamos que Dios nos sacó de Egipto. Nos olvidamos de todo el trabajo que costó. Aún todo el trabajo que tú invertiste creyendo que algo iba a pasar en tu vida. Aún todo el trabajo que tú pensaste diciendo: oh, yo quiero algo más. Pero ¿qué pasó? Se te olvidó, se nos olvidó, y empezamos a creer en Baal. Empezamos a darle la puerta abierta a Baal y dejamos a un lado a Dios. Un pueblo dividido. Dice que alguien con la mente dividida no va a prosperar. Si tu mente está dividida, nunca vas a crecer. Entre dos pensamientos no podemos estar. O es sí o es no. No podemos estar en medio. No podemos estar a la mitad. Dios anhela que nosotros podamos ser firmes y estar firmes en su palabra. Que no digamos: ay, un día soy de aquí y el otro día soy de allá. Un día soy cristiano, el otro soy el más mundano que pueda existir. Dios nos mandó un ejemplo de vida que se llama Jesucristo. Un ejemplo radical en el cual nosotros podemos mirar que Jesús es el mayor ejemplo para vivir. Si tú quieres vivir perfectamente, tienes que vivir como Jesús. Pero sabes, Jesús nos enseñaba cosas muy importantes. Jesús nos enseñó el sacrificio, el espíritu de sacrificio. Dios nos enseñó el espíritu de nunca parar, de siempre llegar hasta el final. Jesús nos enseñó el espíritu de ser radicales. Jesús nos enseñó a romper los límites, a romper las barreras, a no estar conforme a la mentalidad del mundo. Nosotros no tenemos la mentalidad del mundo. Si hemos venido a este lugar es porque creemos en un Dios que salva. Creemos en un Dios que hace las cosas imposibles, las hace posibles. Dios es fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Nos acostumbramos tanto que aún dentro de la misma iglesia podemos decir: yo creo en Dios, pero no vemos los milagros. Vemos a los hombres de recuperación y decimos: ellos son los del COM, en vez de decir: ellos son milagros. Aún dentro del hogar, ellos a veces no pueden ver el milagro que Dios está haciendo en su vida. Prefieren ver más los errores de sus líderes que querer hacer un cambio. Dios no nos mandó a juzgar, Dios no nos mandó a ser jueces. Él nos mandó a que nosotros podamos ser como Él, con un corazón de humildad, pero también sabiendo que somos hijos de un rey. Y tristemente el pueblo de Israel siempre volvía a lo mismo. El pueblo de Israel siempre regresaba al mismo lugar. Hoy decían: ya cambié, y al otro día: otra vez pasando cambios, otra vez en lo mismo, otra vez regresando al mismo punto. No,
Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos firmes. Dios nunca ha desmayado en sus promesas. Dios siempre ha sido fiel en sus promesas. Si tú estás aquí es porque Dios ha sido fiel en sus promesas. Si tú estás aquí es porque Dios ha sido fiel en sus promesas. ¿Cuántos pueden creer eso? Pero en vez de eso empezamos a ver las cosas que están en el mundo. Hay una parte de la Biblia que dice que no améis las cosas del mundo. No las ames. Está bien que tengas un trabajo, está bien que estudies, pero no lo ames más que a Dios. Porque esas cosas no salvaron mi vida. Esas cosas no van a salvar tu vida. Nada del mundo va a salvar nuestra vida si nosotros no estamos metidos realmente con Dios. Si tú quieres un cambio, necesitas empezar a meterte a la voluntad de Dios. Y si tú lees la Biblia, solamente quedó Elías. Solamente quedó un profeta de Baal. Porque muchos en Israel le huían al llamado. Porque muchos en Israel no querían hacer la voluntad de Dios. Porque muchos en Israel le tenían miedo al compromiso. Porque muchos en Israel le tenían miedo a que iban a tener que dejar de hacer dejar su comodidad para hacer la voluntad de Dios. Porque cuando uno responde a la voluntad de Dios, cuando uno responde al llamado, tiene que aprender a dejar su comodidad. Tiene que aprender a soltar su vida y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios nos ha mandado a hacer luz. Dice la palabra de Dios en Mateo que nosotros somos la luz del mundo. Pero ¿cómo vamos a hacer la luz del mundo? Aún lo dice, si escondemos la luz debajo de la cama, si escondemos la luz abajo de nosotros y la tapamos. Aún dentro de la iglesia, tú tienes que entender que sí somos la luz del mundo, pero no solamente somos la luz dentro de la iglesia, porque qué bonito es estar donde está el sol, donde hay luz, hay todos brillando, ay, aquí somos hermanitos, te bendigo, me bendices, y todos juntos de allá para acá. Eso es muy bonito, tener familia es muy hermoso. Pero ¿qué pasa? La luz tiene que reflejarse y mirarse en la oscuridad. La luz se hizo para brillar donde no hay luz. La oscuridad es la ausencia de luz. Entonces nosotros como luz necesitamos brillar donde no hay luz. Brillar donde no hay luz. ¿De qué sirve que brillemos donde está todo lleno de luz? No sirve de nada. No servimos para nada si queremos brillar donde hay luz. Muy fácil es brillar donde está todo lleno de luz. Pero ¿qué va a ser el día cuando tú estés ahí, cuando no haya luz? Así como un faro en la noche es para avisar a los barcos. Ese es el propósito de la luz. Cuando no hay luz, ahí hay un faro que tiene luz. Ahí hay alguien que está avisando cuando hay un barco que está perdido, que no sabe a dónde llegar. Así como las almas que están perdidas y no saben a dónde llegar. Siempre tiene que haber alguien que sea como ese faro, que les muestre dónde está el camino, que es Jesús. Está ese faro que les va a mostrar a dónde llegar. Pero tristemente el pueblo siempre regresaba a lo mismo. El pueblo siempre regresaba al mismo punto de dividir su mente en si creían o no, de si era real o no era real lo que estaban haciendo. Ya estaban dentro del barco algunos, y ya decían, no, ya estoy haciendo esto, ya estoy sirviendo de eso, ya estoy haciendo lo otro. Pero ¿qué pasaba de repente? Su mente empezaba a decir, ¿sí estoy en el lugar correcto? ¿Sí estoy correcto? ¿Sí estoy bien? Empezaba la duda, empezaba todo este tipo de circunstancias. Pero nosotros, Dios nos ha mandado a algo más grande. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios nos mandó aquí a la tierra para marcar una diferencia. Voltea con tu hermano y dile, vamos a marcar una diferencia. Vamos, díselo, vamos a marcar una diferencia. Entonces Dios no nos mandó a esta tierra para andar jugando de un día aquí y el otro día allá. Dios nos mandó para que nosotros podamos creer quiénes somos realmente. Que no estemos divididos en que si creemos o no creemos. En que si un día somos y el otro día ya no somos. Es que hoy vamos a decir que sí y otro día que no.
Dios quiere que nosotros aprendamos a comprometernos día tras día, que podamos decir, yo quiero y anhelo más de la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Elías retó al pueblo, retó a los profetas de Baal. Elías fue y él les dijo, vamos a hacerlo de esta forma, que tú vas a agarrar un buey y yo voy a agarrar otro buey, y cada quien lo va a cortar en pedacitos. Pues así es más difícil que prenda porque está lleno de sangre y hay que ponerlo sobre el altar. ¿Cuántos pueden decir amén? Y ahí es donde va empezando poco a poco lo que Elías quería mostrarle al pueblo. Elías lo que quería mostrarle es que tenemos un Dios que rompe barreras, que tenemos un Dios que no tiene límites, que tenemos un Dios que hace lo sobrenatural. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces él les dijo, agarren un buey y córtenlo en pedacitos, pártanlo y pónganlo sobre su holocausto. Y qué curioso es ver que dice que ellos empezaron desde la mañana y hasta ya era mediodía. ¿Y qué pasó? Que ellos estaban gritando, y ahí según invocando a Baal, según ahí diciendo, oh, Baal, Baal. Y dice que estaban locos gritando, con los cuchillos tasajeándose. ¿Tú puedes imaginarte esa escena? Ahí todos como locos ahí gritando, y ¡ah, Baal, Baal! ¿Y saben qué es lo más curioso? Que Elías estaba ahí sentado, tranquilo, viéndolos, analizando. Y dice que la palabra de Dios que aún él se estaba burlando y que les decía, clámenle, grítenle, de seguro está dormido, a lo mejor fue al mercado, yo no sé, a lo mejor Baal está de compras, está viendo el Netflix, no sé, grítele, a lo mejor se quedó dormido, yo no sé. Y ahí estaba Elías riéndose de ellos, porque Elías conocía la verdad. Elías conocía la verdad, él sabía para qué había sido mandado. Elías no se movió del lugar. Él no dijo, ay, pues es que este pueblo no cree en ti, mejor me voy con un pueblo que sí crea en ti, Dios. No, él dijo, no, este pueblo tiene que entender el por qué Dios nos ha traído hasta este lugar, el por qué Dios nos ha liberado, el por qué Dios los sacó de Egipto, aunque ellos ya lo sabían, pero lo tienen que volver a ver, tienen que volver a ver tu mano, Dios, porque este pueblo son como las ovejas. Si tú no lo sabes, a veces a los cristianos se nos compara con las ovejas. ¿Y sabes por qué? Porque la oveja es uno de los... Lo voy a decir con mucho cuidado, pero las ovejas es un animal torpe. ¿Cuántos pueden decir amén? A ver, ¿cuántos pueden decir amén? A veces al cristiano se nos compara con una oveja, y una oveja, los animales, estos animalitos son animales torpes. ¿Por qué? Porque siempre tienen que estar ahí el pastor sobre de ellos. Siempre tienen que estar ahí, no, hágase para allá. Y ahí va la ovejita, no, para allá. Y no, para allá, no. O sea, son animales que son tercos, son animales necios. Aleluya. Son animales que les gusta hacer su voluntad, que les está diciendo el pastor, no, porque allá está el lobo. Hacia el lobo, no, que para acá. Y a veces por eso la vara que tiene el pastor es muy importante, porque una es para corregirlos y otra es para jalarlos. Con unas van marcándoles el paso y con otras los tienen que jalar. No, ya te dije que para acá. Y así tuvo que estar Elías, entendiendo que tenía que jalar a todo el pueblo, porque el pueblo estaba dividido en que si eran o no eran. Y continúa la historia, podemos seguir leyendo aquí en la historia. Y dice el versículo 28, dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Usted se puede imaginar este tipo de locos ahí gritando en el zócalo, haciendo su desastre, destruyendo las cosas ahí. Aleluya. Dice, pero pasó el mediodía, dice, y ellos siguieron gritando frenéticamente. Pasó el mediodía, o sea, nunca había pasado nada. Dice, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Pero no hubo ninguna voz. No pasó nada. Empezaron desde la mañana, y ahí todos gritando, queriendo que Baal le respondiera, cuando pues todos sabemos que no existe Baal.
Y ahí gritando, lastimándose, haciendo cosas que no debían hacer. Pasó el mediodía y dice que cuando llegó el tiempo de ofrecer el sacrificio, ¿qué pasó? Así como se escuchó ahorita, nada. No pasó nada. Amén. Y dice entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí, dejen a los loquitos allá, vengan para acá. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dice en el 32, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja, o sea, todavía hizo algo más allá que poner el altar. Hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Dice el 33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y aquí ves donde viene algo muy importante que nosotros tenemos que analizar. En esta parte de la escritura que dice en el 34, y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y después dice, y dijo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y lo hicieron, y dice, hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera, aquí dice la palabra de Dios en el 35, de manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. ¿La leña mojada se puede prender? ¿O aún el carbón, cuando está mojado, se puede prender? Puedes estar todo el día ahí insistiéndole, pero hasta que la leña no se seque, es cuando va a prender. Entonces, pues, todos se quedaron impactados, diciendo: ¿qué está haciendo este loco? Este está peor que los otros que se están cortando. Este ya se volvió más loco que los otros que están ahí saltando, gritando, que parecen Teletubbies, no sé qué están haciendo allá. Este está más loco, como con agua. O sea, es imposible que con agua se pueda prender esto. O sea, si ni con el buey cortado en pedacitos y ahora le quiere echar agua. Yo me imagino muchos en el pueblo de Israel que empezaron a decir: no, mejor ya vámonos. Hay que dejar todo esto, vámonos, hay que dejarlo en paz, ya, ahí párale, ya, no va a pasar nada. Los que no creían, pero sabes, dice que Elías les dijo: llenad 4 cántaros de agua. Y ahí es donde ese remanente de aquellos hombres y mujeres que creían realmente en Dios, de aquellos hombres y mujeres que habían permanecido creyendo en el poder de Dios, se levantaron y dijeron: no, yo sí creo en Dios, no sé qué vaya a pasar en este momento, pero yo sé que algo va a suceder. Y hasta con miedo dijeron: pues hay que darle, a ver, más agua y más agua. Y Elías parecía hasta más loquito: tráigame más agua. Y decían: más agua, pero si ya está todo empapado. No, tráeme más agua. Bueno, y ahí van con el cántaro otra vez y lo echaron. Y quiero más agua. ¿Cómo si ya le acabamos de echar agua? Tráigame más agua. Y ahí el pueblo: pero ¿qué no estás viendo cómo está la situación? Ustedes traigan más agua. Bueno, y hasta ahí como cuando estamos ahí en las pruebas y estamos dudando: ¿sí lo vas a hacer o no lo vas a hacer, Dios? ¿Sí va a pasar o no va a pasar, Dios? Y entonces dijeron: bueno, ahí va el otro cántaro de agua. Así hasta que la zanja se llenó. Cuando todo estaba completamente lleno de agua, empapado, dice que aún se salía. Y viene la gran bendición que dice que cuando llegó, ahí en el 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice: y la leña, las piedras y el polvo. Dice que consumió todo: el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y dice aún la palabra de Dios tan increíblemente, dice: y aún lamió el agua que estaba en la zanja, en ese lugar.
O yo no sé si eso a ti te emocione. Si ves la mano de Dios, ¿cuántos pueden imaginarse que caiga fuego del cielo? O yo no sé si eso a ti te emocione, pero Dios estaba moviéndose de una manera sobrenatural. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dios estaba e hizo el milagro. Y todo el pueblo creyó. Dijeron, no, sí era Dios. Ya lo sabía, pero bueno, ahora sí ya sé que ahora sí es Dios. Lo vi en el mar rojo cuando lo abrió, pero otra vez lo estoy viendo. ¡Oh, sí es Dios! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Solamente hasta ese momento fue cuando creyeron. Y eso no los hizo de menos, no dijo, ay, porque tú creíste después, eres menos algo. No. Creyeron y el pueblo volvió a cambiar, volvió a creer que existía un Dios todopoderoso. Pero ¿sabes a dónde te quiero llevar hoy en esta mañana, hermano? Qué hermoso es ver los milagros de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero más hermoso es creer antes de que el milagro suceda. Es más hermoso creer antes de que el milagro suceda. Mientras muchos estaban sentados esperando el milagro, viendo ahí todos desde su lugar con las palomitas. Oh, se ve padre, míralos, ahí van corriendo con los cántaros. Oh, mira, ahí va otro con otro cántaro. Oh, otro cántaro, wow. ¿Qué van a hacer? Y ahí sentados el pueblo. Ese es un tipo de persona que está nada más a la expectativa del milagro. Pero hay otro tipo de personas que están trabajando y creyendo antes de que el milagro suceda, que están creyendo que ese milagro se va a hacer, que no están esperando a que el milagro suceda para creer, sino que ellos desde antes creían en ese milagro, sino que ellos desde antes creían que algo iba a suceder. Si tú te das cuenta, ahí en la siguiente porción de la palabra dice, Elías ora por lluvia. Elías ora por lluvia. ¿Qué nos está tratando de decir aquí la Biblia? Que ellos estaban en un tiempo de sequía. Ellos estaban en un tiempo de sequía. Entonces, ¿qué era lo más valioso en ese momento? El agua. ¿Qué era lo más importante en ese momento? El agua. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, aquí es donde viene el milagro antes del milagro. Y donde nosotros tenemos que analizar y empezar a decir, ¿cómo queremos ser nosotros? ¿Queremos ser como los que creen después de que pasa el milagro? ¿O ser como los que creen antes de que suceda el milagro? Había sequía. Y yo no sé tú, pero en el terreno donde ellos estaban era un desierto. Totalmente un desierto. Y para ellos el tener agua era lo más valioso. ¿Qué es lo que te ha estado pidiendo el Señor últimamente? ¿Qué es lo que te ha estado pidiendo Dios últimamente? Y a lo mejor no últimamente, sino todo este tiempo. ¿Qué te ha pedido? ¿Te ha pedido lo más valioso que tú has tenido? Te lo está pidiendo en este momento de seguro. Y tú sabes que Dios te está hablando. Tú sabes que Él te está volviendo a decir, tú tienes que darme eso que ya te había pedido. Tú valoras tanto tu agua y dices, es que esta agua es mía. Como muchos en el pueblo pudieron haber dicho, yo no voy a dar mi agua, este es mi cántaro, con este cántaro voy a darle a mi familia tiene que sobrevivir, mi familia tiene que estar bien, mi familia necesita estar bien. Pero vieron otros que dijeron, oh, yo sé que mi familia tiene necesidad, oh, yo sé que en mi familia hay necesidad, pero yo creo que Dios va a hacer algo más grande a través de esto, porque yo creo en un Dios vivo, yo creo en un Dios que hace los milagros, oh, yo tengo fe en que Dios se va a mover de una manera sobrenatural, porque yo sé que si yo le doy a Dios, Él me va a bendecir aún más. ¿Cuántos pueden decir amén? Y estos hombres creyeron en eso. Estos hombres vieron el milagro antes de que sucediera el milagro. Estos hombres no vieron y creyeron, sino que sin ver sabían que algo iba a suceder. ¿Cuántos pueden decir amén? Y qué impresionante es ver que gente tuvo que desprenderse de lo más valioso que tenía. Dios hoy en esta mañana nos está pidiendo, dame eso que te he estado pidiendo por años, dame eso que te he estado exigiendo, que te he estado pidiendo, que yo anhelo que me lo des. Que eso no te va a llevar a ningún lado. A lo mejor es lo que más amas,
A lo mejor es lo que más atesoras. Dices, no, es que esta es mi pasión, yo con esto y con esto la voy a hacer, que esto es lo más valioso para mí. Pero Dios te está diciendo, dame eso aún más. Y muchos pueden decir, pero si ya te di mi vida, ¿qué más quieres de mí? Pero si ya te di esto, ¿por qué también quieres esto? Porque eso es lo que yo necesito para mostrarte, para que tú puedas ver que hay algo más para ti, que yo te he dado algo más. Ya no dependas de lo que tú piensas que más amas. ¿Qué es lo que más amas hoy en esta vida? ¿El dinero? ¿Tu familia? ¿Estás poniendo a tu familia antes que a Dios? No, es que no creas, porque mira, mejor quédate con nosotros. Ellos nada más quieren separarte, así. Muchas veces así nos dice la familia. Mira, mejor hoy es domingo, hoy es día para descansar. ¿Qué tienes que estar yendo, despertándote temprano para ir a una iglesia? Mejor descansa. Es porque ellos no han visto todavía. Y si tú no peleas por ellos, ellos nunca van a poder llegar a este lugar. Si tú no peleas por tu familia nunca va a estar aquí. A lo mejor no va a ser hoy, a lo mejor no va a ser mañana, pero esto va a pasar en el tiempo de Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos. Pero durante pasa el tiempo, Dios te está diciendo, dame eso. Y a lo mejor te dices, pero es que ya te lo di. No, yo quiero más. No, y es que Dios, dame más. Y Dios siempre va a querer más de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no sé qué es lo que Dios te esté pidiendo. Yo no sé qué es lo que Dios te ha estado pidiendo por años. Yo no sé qué es lo que... Tú sí sabes qué es lo que Dios te ha pedido. Y tú sabes, en este momento Dios te lo está recordando. Y Dios te está haciendo ver qué es lo que tú tienes que entregarle. Que tenemos que entregarle a Dios. ¿Qué es lo que estamos poniendo antes que a Dios? Eso es lo que más amamos. ¿Estás amando más las cosas del mundo? ¿Estás amando más las cosas que están pasando en esta vida? ¿O vamos a poner en primer lugar a Dios? ¿Vamos a poner en primer lugar a Dios? ¿O qué es lo que vamos a estar haciendo? Nuestra mirada tiene que ser puesta en fe. Y no solamente decir tengo fe, sino que dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. No solamente se trata de decir yo creo, no, sino en decir yo creo y voy a caminar en el camino donde Dios me ha marcado para que esa promesa se cumpla. Si nosotros no nos movemos, nada va a suceder. Tú quieres que ese pilar llegue a ti, tú tienes que hacer lo posible para que ese pilar llegue hacia ti. Se podrá ver imposible, se podrá ver como que no se puede, pero cuando tú te determinas, cuando tú tomas la posición de decir yo creo en Dios, yo sé que algo va a suceder y yo no sé cómo le voy a hacer, pero ese pilar lo voy a traer hacia mí. Pero vas a tener que moverte, vas a tener que hacer algo para que eso pueda suceder. Para que las murallas de Jericó pudieran derribarse, tuvo que haber gente que diera más de sí, que entregara, que no viera a nadie. Otro día más nos tenemos que despertar temprano para gritar. Otro día más tenemos que darle otra vuelta a toda la ciudad. No, sino que hubo gente que decían, yo sé, aún aunque me cuesta, aunque ya me duelen los pies, ay, aunque ya estoy bien quemado por el sol, yo sé que algo va a suceder. Y así es como nosotros tenemos que ser. Dios te está pidiendo tu agua, lo que más amas, lo que más valoras, tu tiempo, tu trabajo, todo lo que tú estás apreciando más que a Dios. Eso es lo que Dios te está pidiendo hoy en esta mañana, para que tú puedas ver las maravillas, el milagro de Dios en tu vida. Y con esto no quiero decirte que vayas y le llames, oiga jefe, ¿qué cree que ya no voy a trabajar? Oiga, es que ¿qué cree que ya no voy a estudiar? No. Sino que tú tienes que dejar de amar eso y empezar a amar más a Dios que a las cosas del mundo. Así es como tú vas a empezar a dejar que Dios sobre en tu vida. Quieres ir bien en la escuela, pero no pones a Dios en primer lugar. Quieres tener un buen trabajo, pero no pones a Dios en primer lugar. Siempre andas diciendo, es que el jefe no me da permiso. Pues no te da permiso porque no crees en Dios, porque no tienes fe en que Dios va a hacer algo.
¿Qué es lo que Dios te está pidiendo hoy en esta mañana? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? El milagro sucedió, cayó fuego del cielo, todo el pueblo se acercó hacia Elías y dijo, no, sí existe Dios. Pero hubieron esas personas que creyeron antes del milagro. ¿Quién queremos ser nosotros, iglesia? Queremos ser los espectadores que hasta que pasa el milagro, hasta que alguien más sale a misionar, hasta que alguien más va y abre una iglesia y decir, ay, sí existen los milagros. O ser de los que trabajan